Un saludo muy especial a todas las células madre que están reunidas allí en cada una de las sedes de la ICT. Ya esta capacitación a célula madre llevamos varios años realizándola, hemos visto todo lo que tiene que ver con nuestra función como líderes ministeriales o líderes que pertenecen a una célula distrital. Este año esta es la segunda capacitación que tenemos. El mes pasado, hace unos meses estuvimos aprendiendo cómo dirigir una alabanza. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es aprender a predicar y enseñar. Normalmente tenemos la compañía de nuestro líder mundial en un tema que él nos da, pero hoy vamos a hacer algo distinto y es que lo tenemos como invitado para que por medio del tema y de unas preguntas que le vamos a hacer, él nos dé la capacitación de cómo predicar y enseñar siendo líderes. Líder, bienvenido, qué bueno poderlo tener con nosotros, pues allí están todas las células madres para que los podamos saludar antes de iniciar las preguntas. Bueno, Laura, un buen día para todos. De verdad muy complacido de poder compartir este espacio con todas las células madre de nuestros diferentes ministerios en diferentes partes del mundo y para hablar pues, de este tema, el cual es tan importante como tiene que ver pues, el cómo predicar o el qué de predicar, pero especialmente acerca de lo que es el enseñar. Así es, líder, y pues bueno, vamos a entrar entonces en materia. Es un tema muy importante porque todos nosotros teniendo ministerio enseñamos en una pastoral, en una célula, en una reunión. Y quiero entonces para iniciar que nos cuente, líder, ¿qué le diría a los líderes de célula madre sobre la responsabilidad espiritual que implica enseñar la palabra de Dios? Bueno, lo primero es ese punto tan clave que tiene que ver con la responsabilidad. Y claro, pues seguramente recordamos 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, esto encarga. Así es como comienza el apóstol Pablo este versículo. Y le expresa esto pues a su discípulo, a Timoteo. Encargar, ¿qué es? El término carga pues puede tener una doble connotación, pero en este caso específico significa responsabiliza. Esto responsabiliza. Entonces eso es lo primero. O sea que es una responsabilidad. Esto encarga. Esto responsabiliza. ¿Y a quiénes? Pues a personas, a hombres, a mujeres. Cuando el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, que sean fieles, pues al igual que idóneos, el término fidelidad aquí en la palabra de Dios, concretamente en el Nuevo Testamento, está relacionado con fe. Entonces, pues lo primero es que debe ser una persona de fe. O sea, esto responsabiliza a hombres y mujeres de fe. Y aquí hay un tema interesante frente a lo que es el enseñar. Y es que, ¿quién puede enseñar? ¿O cómo se debe enseñar? Pues de verdad que es un acto de fe. Debe ser una persona de fe la cual está enseñando. La fe. ¿La fe qué es? Pues confiar en que Dios está actuando en la vida de una persona mientras yo lo estoy haciendo. Pero también debe ser una persona idónea. Pero una persona idónea, ¿quién es? Es una persona que está dispuesta a capacitarse. De ahí que el apóstol Pablo menciona los 2 puntos. Pues nunca hay que olvidar desde el punto de vista de la enseñanza algo, y más que todo desde el punto de vista etimológico, que el enseñar es el marcar la vida de una persona, es dejar una señal, signare, señal. Entonces, cuando uno marca la vida de una persona, pues ya la responsabilidad es mayúscula, porque la está marcando para toda la vida. Gracias, líder. Y realmente una de las cosas que puede confundirse en este tiempo es que las redes y todo lo que encontramos al alcance de la mano a veces están simplemente para brindar una información, que nosotros hagamos nuestra propia interpretación o en muchos casos para distorsionar la información real. Y a veces podemos caer en querer decir lo que la gente quiere escuchar. Y aquí viene una pregunta muy importante y es, ¿cuál diría usted, líder, que es, pues a la luz de la Biblia, el objetivo de enseñar la palabra de Dios? ¿Qué queremos hacer al enseñar la palabra de Dios o qué deberíamos pretender cuando la enseñamos? Bueno, lo primero que hay que entender frente a lo que concierne a la palabra de Dios, entiéndase la Biblia, es que la palabra de Dios no es un instrumento. Mucha gente cree que la Biblia es un instrumento y un instrumento incluso, pues, muy necesario, muy bueno, inclusive, pues, muy útil. Pero más que un instrumento, la palabra de Dios es autoridad y eso es fundamental.
es autoridad. ¿Y autoridad en qué? Pues básicamente en todos los aspectos de la vida. Es autoridad desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de cómo relacionarme con otros, desde el punto de vista de cómo lidiar, por ejemplo, con mi pasado, de cómo visionar el futuro y tantas cosas. Entonces, pues claro, la palabra de Dios es autoridad. Y por lo tanto, cuando yo estoy enseñando la palabra de Dios, pues estoy enseñando algo que tiene toda la autoridad. Y eso es algo muy importante, porque se habla acerca de la autoridad de la persona que enseña, más aún de aquello lo cual está enseñando. Y nosotros entendemos que la palabra de Dios se sostiene así sola. Por eso entendemos también que todo pasará, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Los hombres pasamos. Ahora, los hombres, ¿qué somos? ¿Qué son las mujeres? ¿Qué somos los hombres? Nosotros, en cambio, sí somos instrumentos. Somos instrumento de Dios. A quienes Dios, por supuesto, de una u otra manera, viste de autoridad, claro, pero esa autoridad, por supuesto, viene de Dios y viene de su palabra. Ok, y entendiendo que somos instrumentos, ¿qué características debe tener una persona, los líderes que nos están oyendo, para poder enseñar entonces la palabra de Dios? En esto nos ayuda mucho, bueno, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Bueno, nuestro Señor obviamente nos enseña acerca de qué es lo que he de tener. Por ejemplo, Jesús nos exhorta, es más, nos invita a aprender de Él. Dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Para enseñar, por supuesto, hay que ser humilde, hay que ser manso. Eso me dice la palabra de Dios. Para enseñar, ¿qué tengo que hacer? Pues amar a Dios. Amar a Dios, por ende, amar al prójimo. Amar la palabra de Dios. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento algo muy valioso, concretamente en Moisés, en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, que es básicamente un gran mensaje muy extenso por parte de Moisés, pues básicamente es un libro rico y abundante en el amor a Dios. Se habla tanto, por ejemplo, de que, ay, bueno, de que Dios me ama, y claro, ese es el principio fundamental que vemos en la palabra de Dios. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, claro que sí. Pero ¿dónde está mi amor hacia Dios? Por eso el primer y gran mandamiento de la ley, Jesús, en eso fue muy claro, era el amar a Dios. El amar a Dios con todo. El amar a Dios, por ejemplo, con todo mi corazón. El amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas. A mi prójimo como a mí mismo. Pero eso lo encontramos en Deuteronomio. Y el primero que lo dijo fue Moisés, allá atrás en Deuteronomio. ¿Qué características entonces debe tener? Pues, por decirlo de alguna manera, un maestro, entiéndase el que enseña, pues debe amar a Dios por encima de todo, porque el amor a Dios es aquello lo cual lo lleva a enseñar. El amor al prójimo, el amor a aquellos a los cuales está enseñando, está compartiendo la palabra de Dios. Pero yo, ¿cómo puedo enseñar aquello lo cual, pues, simplemente me toca, por decirlo de alguna manera, transmitirlo? No, yo tengo que amar aquello lo cual yo enseño. Entiéndase, amar la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? Bueno, lo encontramos incluso en varios versículos del capítulo más extenso de la Biblia, que es el Salmo 119. Cuánto amo yo tus testimonios, cuánto amo yo tus estatutos. Entonces miren lo interesante, amar a Dios, claro, por sobre todo. El amor, el amor no solamente de Dios sobre mí, sino cuando yo amo a Dios, entonces yo, yo puedo y yo debo incluso compartir, entiendas, enseñar. El amar al prójimo. ¿Yo cómo puedo entonces enseñar si yo no amo a aquellos a los cuales estoy enseñando? Pero, ¿cómo yo puedo enseñar aquello lo cual yo no amo? Muchos dicen aquello lo cual me apasiona. Y sí, si la palabra de Dios no me despierta, si la palabra de Dios a mí no me apasiona, si yo no amo la palabra de Dios, entonces, ¿cómo no enseñar? Algunos llamarían a eso vocación, pero más aún todavía es el amor. Entonces, pues en últimas, el enseñar es algo maravilloso, es algo que me llena, es algo que me sacia a mí también.
porque al hacerlo estoy cumpliendo el propósito que Dios tiene para mi vida. Y entendiendo, líder, que la Biblia es autoridad en todo, como lo decía hace un momento, y todas estas características que debemos tener para enseñar a otras personas, ¿qué peligros pueden existir cuando alguien enseña desde sus propias fuerzas o desde su propia experiencia? Pues lo primero es el creer que se las sabe todas. Y eso es bastante peligroso. Quizás es de los peligros más grandes que se tiene cuando se está enseñando. Y no hay que olvidar algo, es que el peligro más grande no es el peligro exterior, sino el hombre interior. Ese es el peligro. Y el peligro es el creer que uno incluso está por encima de aquellas personas a las cuales se está enseñando. Y eso es un grave error, porque eso, pues para comenzar, eso no es cierto. Entonces, cuando yo lo hago en mis fuerzas, cuando lo hago con base en mi experiencia, con base en mis capacidades, o dígase, digamos, fundamentado en mi carisma o en la manera como yo transmito, en fin, pues entonces básicamente estoy deponiendo a Dios, lo estoy poniendo a un lado y más bien lo estoy suplantando a Él. Y cuando suplanto a Dios, ¿eso cómo se llama? Eso se llama idolatría. En otras palabras, lo que estoy fomentando es una idolatría. ¿Hacia quién? Pues hacia mí mismo. Y ese es el peligro, por cierto, que tiene también el liderazgo. Y cuando uno está enseñando, pues está ejerciendo un liderazgo espiritual. Y por el contrario, pues el Señor nos enseñó, por cierto, hay que hacerlo, reiteramos esto ya, de algo que hablamos ya hace unos minutos, a ser humilde, a ser manso. Pero definitivamente, el que más necesita aprender es el maestro, más que aquella persona a la cual yo voy a enseñar. Y ahora que pues ya entendemos la responsabilidad que tenemos de llevar a otros esa verdad y las características que debemos tener y el peligro que caeríamos pues si lo hacemos desde nuestras propias experiencias, si queremos tener una enseñanza, una predicación que realmente edifique, ¿cuáles son los elementos que no nos pueden faltar en ese espacio? Digamos que para mí un gran maestro, pues el más grande maestro de todos se llama Jesús, que no puede faltar. Sí, Jesús lo vemos como nuestro referente y por lejos. En el Antiguo Testamento tenemos algunos referentes, como por ejemplo el caso de Moisés. ¿Qué no puede faltar en la enseñanza? Moisés hace algo de una manera magistral. Literalmente, pues estamos hablando de enseñar, maestro, el tema magistral. Y lo hace muy bien, volviendo al libro de Deuteronomio, que es su gran mensaje. Es el discurso más grande que hay en toda la Biblia. Él hace algo que me sorprende eh, que lo haga y cómo lo hace. Él toma el pasado, él toma el futuro y todo lo lleva al presente. Por ejemplo, él cómo les enseña, cómo le enseña a su pueblo. Le dice, ustedes estuvieron en Egipto y Dios los sacó de Egipto. Y les dice eso después de 40 años de estar ahí marchando, peregrinando por el desierto, o sea, en el Éxodo, antes de llegar a la tierra de Canaán, que sabemos que Moisés no llegaría allá, por lo tanto es su mensaje de despedida, podemos decir. Y más que despedida, de preparación al pueblo que llegaría a esa tierra, a la tierra que fluye leche y miel. Pero la mayoría de la gente que estuvo allí, cuando Moisés compartió eso, no estuvieron en Egipto. Ellos no estuvieron. Y eso lo sabemos por algo que ocurriría por ahí en Cades Barnea frente al tema de los espías, que, bueno, esa es una historia que es absolutamente clara. Entonces, la inmensa mayoría no estaban en Egipto, pero les dice, ustedes estuvieron en Egipto. Y miren cómo Dios los sacó de Egipto. Ustedes vieron cómo Dios abrió el mar. Y resulta que ellos, la inmensa mayoría, no estuvieron ahí presentes tampoco, cuando eso ocurrió. Entonces dice, bueno, ¿por qué Moisés enseña de esa manera? Pero por otro lado, les habla acerca de un futuro, de aquel futuro en la tierra de Canaán, a la cual ellos entrarían.
pero les habla acerca de un futuro más allá de cruzar el río Jordán y de aquellos primeros años o aquellas primeras décadas, sino que les habla de un futuro incluso de cuando ellos no estarían tampoco allá, pero como si ellos lo estuvieran. ¿Qué quiere decir? Moisés entonces trae el pasado, trae el futuro y todo lo lleva como al presente. Y eso es una manera muy peculiar de enseñar por parte de Moisés, que por cierto me muestra mucho y me enseña naturalmente demasiado en este tema. O sea, es enseñarle a la gente que, que sí, que, que yo también, que yo también, como quien dice, esto que Dios hizo allí en Egipto también se aplica para mi vida. Esto que Dios actuó abriendo el mar también se aplica para mi vida. Pero también me enseña algo muy poderoso, y es que yo no debo pensar simplemente en el presente, sino más aún en las futuras generaciones y en mi descendencia, aquella que vendría mucho después de que yo parta de aquí de la tierra. Tan es así que Moisés no solamente, y voy a ser un poco redundante aquí, les enseña a ellos, entiéndase lo que son las disposiciones de Dios, la palabra de Dios, sino que, y aquí es donde viene la redundancia, les enseña a ellos el cómo ellos han de enseñar a sus hijos también. Y ustedes les enseñarán de esta manera. Y ahí pues vemos algo muy clave. Mi padre decía algo muy importante. Decía: el líder que no forma líderes no es un líder. En otras palabras, un maestro que no forma maestros, pues no lo es. Ok, líder, al inicio de esta respuesta nos mencionaba también a Jesús, ¿sí? Y Jesús es admirable en sus enseñanzas por muchas cosas, pero una de las cosas más admirables es que siglos después muchos pedagogos descubrirían tendencias pedagógicas que Cristo usó siglos antes sin haberlas conocido porque en sí encarnaba de mucha manera lo que era una pedagogía correcta al enseñar y lo hacía con muchas formas y estrategias diferentes. Y quisiera preguntarle, líder, a usted de manera personal, ¿qué es lo que más le impacta de Jesús en la forma en que enseñaba a otros? Pues digamos, de Jesús, podemos mencionar algunos puntos sin que con eso esté diciéndolos todos aquellos los cuales, digamos, para mí son sobresalientes. Algo que resume muy bien Lucas, el escritor Lucas, él escribirá dos libros, recordemos, el Evangelio y el libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo encabeza de la siguiente manera, o sea, en el capítulo 1, versículo 1, que se lo escribe a Teófilo, que es el receptor de este libro, al igual que del Evangelio de Lucas, como así lo va a entender cuando lo expresa en el primer tratado Teófilo, entiéndase en el Evangelio de Lucas, te habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas es un evangelio muy extenso. Es más, Lucas es el escritor que más abundantemente, podemos decir, escribe en el Nuevo Testamento. Y eso que lo hace en solo 2 libros, nada más, o en solo 2 escritos. El Evangelio de Lucas detalla varios aspectos que solamente otros evangelistas no es que no vean que es importante, pero que de una u otra manera pasan por alto. Pero Lucas, como historiador, además que era médico, para él era muy valioso algo. ¿Saben cómo? Y ¿saben cómo es que resume Lucas esto? Que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, que él nunca enseñaría algo que no había hecho primero. Y eso llama la atención. Él hizo y él enseñó de acuerdo a Lucas. Y la verdad que esto resume algo que sobresale por parte de Jesús en cuanto a lo que tiene que ver la manera como él enseñaba. Pero también encontramos algo, es que no solamente él hizo y con base en lo que hizo enseñó, sino que él también enseñaba haciendo. Eh, y eso era lo que los discípulos veían en él. Por ejemplo, Jesús, él no enseñaría el amor desde un punto de vista teórico como tantos escritos lo vemos hoy, sino que él nos demostró el que es el amor, literalmente. El que es el perdón, por ejemplo, literalmente. No a través de una definición,
no a través de un discurso, no, sino literalmente a través de lo que Él literalmente hizo. Bueno, por supuesto que Jesús, pues un segundo punto de lo que llama la atención en la vida de Jesús es eh, el múltiple lenguaje que Él aplicaba de acuerdo al público al cual Él se dirigía. Porque pues Él le hablaba a mucha gente, pero de todo tipo. Le habló a hombres, a mujeres también les habló. Le habló a propios, dígase los judíos. Le habló a extraños, a los que no lo eran. Algunos eran romanos, algunos eran samaritanos. Una mujer era samaritana. Y así lo vemos. Él también se rodeó de niños. Y una oportunidad, pues, incluso él reprendió a sus discípulos porque estaban, como quien dice, espantando a los niños. Porque algo que tenía Jesús es que los niños lo buscaban a Él. Dejen que los niños vengan a mí, decían así. No se lo impidan, porque para Jesús los niños fueron y son demasiado valiosos y toman una prioridad dentro de lo que compete a su reino, por ejemplo. Entonces digamos que Jesús hablaba de esa manera. Él enseñaba de esa forma. Bueno, hay tantas cosas. Por ejemplo, hoy se habla acerca de el método socrático para enseñar. Y el método socrático es a través de preguntas. Pero ¿quién lo hizo mejor que Jesús? Por ejemplo. Entonces, a él, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué dice? Le responde al escriba. Y él le responde, bien has dicho. Le expresa. Cuando el Señor comparte allí, pues lo que tiene que ver la parábola del buen samaritano, cuando le preguntan, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y él entonces cuenta la historia del buen samaritano. Y entonces Jesús le pregunta a este personaje, a este abogado, a este escriba, ¿quién crees tú que es el prójimo? Entonces lleva a la persona a que piense, a que medite. La respuesta parece obvia, pero lleva a la persona a que vaya hallando la respuesta. Y así lo hace, de una manera, pues digamos, de una manera muy constante Jesús. Pero finalmente resalto algo en la vida de Jesús, y es, quizás volviendo a una pregunta que me hiciste antes, y es cuando uno habla de sí mismo. El Señor hablaba era de su Padre. Él, por ejemplo, decía, es que el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. O sea, yo no soy yo. Por ejemplo, Él decía, es que yo no doy testimonio de mí mismo, sino que otro es el que da testimonio de mí. A eso se está refiriendo a qué. Pues básicamente es que si yo hablo bien de mí mismo, mi testimonio no es válido. O sea, no es verdadero. Hoy todo el mundo da testimonio de lo maravilloso que es Él. Claro, menos Jesús, literalmente. Entonces aquí lo que vemos es de que dentro de lo que compete, el enseñar a Jesús nos enseña que básicamente la gloria es para Dios, para nuestro Padre. Y en ese sentido es que también aprendemos. Claro, es que yo cuando estoy enseñando no estoy hablando de mí mismo, no puedo hacerlo, no, ni más faltaba, sino que ¿yo qué hago? Pues yo hablo de aquel de quien debo hablar, y no es de otro, sino de Jesús, sino de Cristo, y por supuesto de nuestro Padre Celestial. Líder, y sin duda alguna la Biblia nos da un número muy grande de predicadores que nos pone como ejemplo, que lo hicieron bien, otros que quizás fallaron también en ese intento, y pues en el lugar que el líder está también nos ha visto a muchos crecer en la vida ministerial. Y con todo esto, pues teniéndolo en cuenta, ¿cuáles creen que son los errores más comunes que se pueden cometer al predicar y al enseñar? Y que definitivamente debemos intentar no hacerlo en medio de la enseñanza que ejercemos como líderes ministeriales. Bueno, algo mencionamos en cuanto a lo que es el creerse uno ya que se la sabe todas, creerse uno un poco sobrado en el tema, o creer que tiene experiencia para ello. Y yo lo resumo de esta manera, el no prepararse, pero lo subdivido de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando yo voy a compartir algo, si yo voy a compartir algo, voy a compartir dígase, un CF1, voy a dar una clase, un CF1,
voy a compartir un tiempo en célula, incluso una pastoral personal, o voy a compartir en una reunión ministerial o donde sea ese espacio. Lo primero es preparar, claro, prepararme, pero prepararme delante de Dios, o sea, preparar en oración el tema, independiente de los años que yo tenga. Segundo, o sea, preparar en oración. Segundo, preparar el corazón. Tercero, preparar el tema, que es tan importante también. Es como prepararse desde todos los ángulos y preparar el tema. ¿Y por qué lo digo? Porque después de tantos años, la gente dice, pero si yo hago esta clase, se fue uno tantos años, llevo yo 10, 20, 40 años dándolo. No, es que yo he prepararlo como si yo lo estoy haciendo por primera vez. Y aquí mi padre expresaba algo, y es el nunca dejar de ser amateur, el nunca profesionalizarse. ¿Un amateur qué hace? Pues un amateur pues, siempre hace las cosas como si fuera la primera vez que lo haría. Y es el preparar en oración, preparar mi corazón, preparar el tema como si fuera el primer tema que yo hubiera compartido o que yo voy a compartir. Y seguramente todos nosotros recordamos aquella primera vez que nos tocó hacerlo. Bueno, seguramente fue algo gradual. La primera vez que nos tocó, por ejemplo, dirigir una alabanza o una reunión, dirigirla, no necesariamente predicar, sino presentar a la persona que iba a predicar. Pues seguramente uno preparó eso pues con todos los nervios posibles, y uno como que ya preparaba que esta canción va primero, esto segundo, luego yo voy a decir esto, luego presento a los nuevos, luego, bueno, todo el libreto que sea necesario. Luego seguramente lo llevan a uno y uno, la primera vez que uno compartió su testimonio personal o la primera vez que uno compartió un tema, eh, pues todo el tiempo que eso tomó, eh, toda la dedicación que eso requirió, pero sobre todo algo muy importante, que uno lo hizo con un temor de Dios increíble. Y eso es algo esencial, digamos. Siempre para preparar un tema hay que tener temor de Dios. Y el temor de Dios lo resumo de esta manera. Es reverencia, con toda reverencia a Dios. Segundo, con dependencia de Dios. Y tercero, con obediencia. Entonces, eh, en últimas, ¿a dónde vamos? Pues cuando yo estoy preparando, el preparar, ¿qué significa? Dependencia. Dependencia de Dios. Y cuando yo actúo de esa manera, pues sin duda alguna, pues Dios se va a glorificar a través de lo que Él haga a través de mi vida. Muchas gracias, líder. Y ya, bueno, ya dijimos que no podemos profesionalizarnos en el corazón y no podemos pues caer en el error de creer que somos nosotros mismos en ningún momento. Pero ¿hay algún tip o consejo específico que la Biblia dé sobre enseñar o sobre el cómo enseñar? Bueno, digamos que hay muchas cosas, la cual la palabra de Dios me habla acerca del cómo enseñar. Sin duda alguna, el maestro es un líder. Ya hemos visto que marca la vida de una persona. Deuteronomio 17 me dice, por ejemplo, cuáles son las características en tiendas espirituales y en sí, características como tal que debe tener una persona que tenga liderazgo. En este caso se refiere a un rey. Si ustedes se les da por allá adelante, les dice Moisés de poner rey sobre ustedes, y ya nos referimos al punto pasado del futuro, ¿no? Ninguno de los que estaría ahí vería rey, ni los hijos de ellos, ni los nietos tampoco. Eso ocurría pues mucho después del tiempo de Josué y mucho después del tiempo de los jueces. Venía por allá, en los tiempos de Samuel, que ungiría a Saúl, y a partir de allí. Pues entonces debe tener cierto tipo de características esta persona. Eh, por ejemplo, una de ellas es que el rey o el líder, ¿qué tiene que hacer? Algo muy interesante de la época es que él deberá escribir una copia de la palabra de Dios. Debería escribirla de su puño y letra. No podrá delegarlo en otras personas, en un escriba, por ejemplo. No podrá hacerlo. Él lo deberá llevar a cabo. Entonces ahí vemos algo fundamental que el Señor pone allí. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué Dios así lo pide por medio de Moisés? Porque el que más necesita la palabra de Dios, en ese caso, es el líder, es el primero. Y es que
muchos usan la palabra de Dios para enseñar, pero no para transformar su propia vida. Porque creen que los que necesitan transformar su vida son otros, pero yo no. Claro, otras personas, claro, cuando yo estoy enseñando, estoy transformando la vida de otras personas. Estoy siendo instrumento mejor para que Dios transforme la vida de una persona. Pero la persona que más necesita transformación es aquella persona que está enseñando. Entonces, lo primero es eso. Pero también Deuteronomio 17 me habla y me menciona que deberá leer esa ley, o sea, la palabra de Dios todos los días de su vida. Todos los días de su vida deberá hacerlo. Y esto requiere disciplina. Y aquí viene algo muy importante, la disciplina. Todos los días de mi vida, claro, de aquí se derivan pues, muchas cosas en mi vida, mi devocional personal, mi tiempo con Dios personal, pero el líder deberá hacerlo todos los días de su vida. ¿Y por qué? Y menciona algunas razones. Primero, para que aprenda a temer a Dios, dice así. O sea, para que aprenda a depender de Dios, siempre. Para que aprenda a reverenciar a Dios, para que aprenda a obedecer a Dios. Es lo primero. En segundo lugar, para que aprenda a no elevarse sobre sus hermanos. Jesús nos enseña acerca de esto, o sea, para que aprenda a ser humilde, a ser sencillo, o sea, a ser manso. Para que aprenda a no elevarse sobre sus hermanos. Y no hay que olvidar algo. El maestro, en este caso, quien enseña, no puede elevarse sobre sus hermanos, porque no puede nunca olvidar de quién está sobre su vida, que él es instrumento de Dios cuando lo está haciendo. Pero también ahí me dice, para no desviarse, son 3 puntos importantes, para no desviarse. Entonces deberá hacerlo permanentemente para no desviarse. Y finalmente, ¿qué se logra con todo esto? Dice que pues de esa manera serán sus años muy numerosos, o sea, se prorrogarán los años aquí en la tierra. Entonces, bueno, digamos, yo tomo eso, digamos, aplicado al liderazgo, frente a lo que tiene que ver, pues, como algunos tips para poder, digamos, para poder enseñar y para poder hacerlo de manera muy efectiva, o sea, para marcar la vida de las personas. Muy bueno, líder, muchas gracias. Y ya, pues también para entrar a la parte final de esta capacitación, si la enseñanza de la Biblia es un proceso espiritual, porque pues ya eso ha quedado súper claro, ¿es necesario o es importante capacitarse, entendiendo que es espiritual la labor que hacemos? Algo clave que ahora mencionamos también de Pablo, o sea, hombres fieles de fe que sean idóneos, o sea, que sean capacitados. Y eso lo vemos, digamos, el que sean formados, el que sean transformados. Y algo muy importante, es necesario capacitarse, es necesario prepararse. De ahí que pues, vemos también algo. Un soldado que no esté capacitado va a fracasar en el campo de batalla. La gente malentiende de una manera, pues, para mí inexplicable, quizás un poquito fanáticamente, la primera gran batalla que conocemos de David, que fue contra Goliat. No, que él simplemente fue, pues, ya en el nombre del Señor y lanzó una pedrada, uy, le pegó tan de buenas, ¿no? Pero fue, él sí, entonces decimos, claro, no fue en sus fuerzas, fue Dios el que actuó a través de su vida y entonces le dio la victoria. Pero lo que obviamos es que era una persona capacitada, era un joven capacitado. Y con esto me enseña algo, que uno debe capacitarse, nunca, o sea, nunca es demasiado temprano para uno empezar a capacitarse. Nunca es demasiado tarde tampoco para hacerlo, como el caso de Moisés a sus 80 años. David fue muy preparado en el tema. David era una persona que tenía experiencia como pastor de ovejas. Era una persona que tenía un experticio, que era capacitado, tiene experiencia. Él estudió acerca del tema, es apenas obvio, es apenas evidente. Lo que tiene que ver todo lo que rodea la onda, la piedra, todo lo que concierne pues, al desplazamiento, la aceleración. Seguramente, pues por allí, pues obviamente, cuando oímos de un personaje como Albert Einstein, por ejemplo, recordamos, así mucha gente no sepa qué es, que fuerza es igual a masa por aceleración al cuadrado. O sea, la masa, si sea pequeña, si la aceleración es alta, pues entonces la fuerza va a ser brutal.
Eh, Eso no me dice la Biblia, pero es obvio que David lo dedujo a través de una pequeña piedra, claro, pero que con una aceleración brutal causa un efecto increíble. ¿Por qué? Porque es una persona que se capacitó, es una persona que... Y la capacitación requiere eso, requiere de tiempo, requiere de práctica, y eso lo dice David también, cuando le dice a Saúl, yo no puedo usar esta armadura porque nunca la practiqué. ¿Qué quiere decir con ello? De que él sí practicó la onda, por ejemplo. La practicaba. Era una persona capacitada. Y pues nosotros somos soldados, en últimas. Uno es soldado, soldado del Señor. Quienes, por cierto, forman a los soldados cuando recién están enlistados en el ejército. Los mismos soldados, pero seguramente cuando ya son sargentos, cuando son coroneles o cuando son generales. O sea, cuando ya tienen cierto tipo de práctica, cuando ya tienen cierto tipo de experiencia, que un día también fueron soldados. Entonces, importancia de capacitarse. Pues más que la importancia es, yo diría, es indispensable capacitarse para uno poder enseñar. Sin duda alguna, todos los que estamos pues viendo esta capacitación, misioneros, paulinos, líderes ministeriales, tenemos un llamado a enseñar por el rol que estamos desempeñando y por las funciones que tenemos. Si alguien líder de los que nos están viendo en este espacio, frente a ese llamado, siente que no es suficiente o que no está lo suficientemente preparado, ¿qué le diría usted que le puede ayudar en ese sentimiento o en esa sensación? Yo diría que eso es una buena señal. Si yo no me siento lo suficientemente preparado, eso me parece una buena señal. Lo grave sería es que yo me sienta muy preparado. Lo grave sería que yo me sienta muy capacitado. Pero recordemos algo, es que Dios no llama a los capaces, Dios capacita a los llamados. Y eso es lo primero. Entonces, y mencionaste ese término, llamados, somos llamados para eso. Bueno, el llamado, y ahí es donde está la disposición, digamos, para hacerlo. Entonces vamos por buen camino. Si usted no se siente preparado, va por buen camino. Va por buen camino porque, como decía el apóstol Pablo, pues porque Dios se glorifica en mi debilidad, o sea, en mi falta de preparación. Pero eso no quiere decir de que yo me vaya a quedar allí. No, yo me tengo que capacitar. Pero también hay algo, y es que yo nunca me voy a sentir lo suficientemente preparado para hacerlo. Yo me acuerdo, le pregunté un día a mi padre, eh, yo era, pues, no sé, cuasi adolescente, cuando yo le hice una pregunta a él. La cruzada era muy pequeña, en ese momento tenía un distrito en la ciudad de Cali, por ahí por el estadio, por el costado pues, occidental del estadio Pascual Guerrero de Cali. Le hice una pregunta y le dije, papá, ¿tú cómo haces? Porque tú para que cuando tú predicas o cuando compartes, pues, o sea, no te dé nervios. Porque mi padre lo hacía pues con una soltura increíble, la gente se reía, él compartía a la gente, yo lo veía disfrutando de un lado para el otro, o sea, todo menos nervios, o sea, yo lo veía que él disfrutaba de todo eso. Y yo esperaba que él me diera como unos puntos clave o una gran cátedra o así sea corta, digamos, y él me dijo algo, me dijo, mijo, solamente una manera de hacerlo, haciéndolo, y ya, me dijo así. Y yo quedé más o menos en las mismas, obviamente, pero ya uno después, con los años, uno va aprendiendo. Y es eso, hay un momento donde uno es lanzado, donde uno es tomado de esa manera. Hay un término que me gusta en la palabra de Dios y es muy malentendido, es el arrojado. Por ejemplo, cuando Moisés le advierte a su pueblo que Dios os arrojará en aquella tierra, pues no quiere decir de que me tira a mi suerte. El arrojar es lo que hace, por ejemplo, el águila con los aguiluchos. Los arroja. No hay otra manera de hacerlo para aprender a volar, sino ser arrojado en el momento adecuado. Y el arrojar es un acto de confianza por parte del águila hacia sus crías, por parte del líder hacia sus discípulos, por parte de Dios para su pueblo. Entonces Dios los arroja en la tierra de Canaán.
Iría delante de ellos, por supuesto, estaría con ellos siempre, pero los arroja en el sentido de que yo estoy con ustedes, sí, pero ustedes ahora, digamos, son los que tienen que, claro, hay un proceso. Dios me alimenta, pero hay un proceso en el cual Dios ya quiere que yo huele con Él. Y en eso consiste. Pues no hay otra manera, hay que ser arrojados. Y en algún momento, un buen líder los va a arrojar a ustedes también, aquellos que no lo han hecho todavía. Los va a arrojar a ustedes, nunca va a ser el momento adecuado, nunca va a ser el lugar correcto para hacerlo, pero siempre va a ser lo correcto desde el punto de vista espiritual. Siempre va a ser lo correcto desde el punto de vista de mi formación y de mi crecimiento espiritual. Líder, muchas gracias. En cuanto a las preguntas, eso es todo. Yo creo que ahí tenemos información suficiente para que podamos meditar en ello, poder también capacitarnos con todas estas respuestas a la luz de la Biblia. Y me gustaría, líder, si nos despide con una oración para poder también entregarle a Dios lo que usted nos ha enseñado el día de hoy. Bueno, acerquémonos a Dios entonces y vamos a orar. Ahora nos acercamos a ti, tú que eres nuestro Señor y Maestro. Vosotros me decís, Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy, porque tú lo eres, Dios. Tú eres el Señor de mi vida, pero tú eres Dios también, nuestro Maestro. Eres el Maestro, Dios, de quien aprendemos, de quien tomamos absolutamente todo, a quien imitamos, Dios, porque tú eres nuestro modelo de imitación, Dios. Ese eres tú, Jesús. Pero tú me enseñas a aprender de ti. Claro, tú me exhortas, me invitas a aprender de ti. Aprender de aquel que ha sido el más humilde de todos. Aprender de aquel que ha sido y es el más manso de todos. Pero tú, Dios, igualmente nos arrojas al mundo. ¿Pero de qué manera lo hiciste? ¿Y de qué manera lo haces? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así nos arrojas al mundo. Así es como tú nos envías al mundo, para hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Ahí es parte de tu palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero ¿cómo? Enseñándoles. Tú nos arrojas al mundo para que le enseñemos al mundo. Pero tu palabra también lo dice. Allí cuando tú nos arrojaste y concluyes, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El arrojar no es desamparo. El arrojar es, Señor, esa manera como tú, oh Dios, confías en que nosotros, tus siervos, vamos a cumplir aquello a lo cual tú nos has enviado. Pero el arrojar es presencia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora que tu bendición nos acompañe durante el resto de este tiempo. Y Dios, durante todo nuestro crecimiento espiritual. Amén. Amén. Muchas gracias, líder. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en nuestra segunda capacitación de células madres en este 2026. Aún nos quedan 2 más el resto de este año. Líder, muchas gracias. Les tengo también una gran noticia. Para todos aquellos que están aspirando a ser misioneros, pueden presentar su solicitud para hacer el CENETI, ahora en el segundo semestre de este año 2026. Sus líderes, los misioneros de tiempo completo, ya tienen toda la información necesaria. Los pueden buscar, acérquense a ellos, pregúntenles, ellos conocen absolutamente todo. Conocen las fechas, los pasos que han de surtirse. De manera que a partir de ahora, pues ya abrimos nuestros procesos de selección para que de esta manera, pues podamos entonces dar inicio a nuestro CENETI, segundo semestre de este año. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.